En primer lugar, darle la bienvenida a cada uno de ustedes a nuestra clase del día de hoy de Historia Universal. Hoy día vamos a tratar sobre los dioses de Egipto. En nuestra clase de hoy se van a proponer distintas fuentes donde ustedes las van a analizar y de esa manera van a poder construir, ¿no?, argumentos que logren explicar la funcionalidad de los dioses en la vida cotidiana de los antiguos egipcios. Además, vamos a desarrollar nuestra ficha de actividades. Vamos a observar primero las indicaciones o pautas iniciales de nuestra clase del día de hoy. Como sabemos nosotros, y siempre recargo, una de las cosas más importantes que está viviendo nuestra eventualidad en este tiempo es la pandemia del COVID-19. Y no hay que restarle importancia a los protocolos de bioseguridad. Hay que mantenernos seguros durante todo este proceso porque todavía no ha terminado la pandemia. Por eso se recomienda el lavado correcto de manos por más de 20 segundos y los nuevos protocolos de la nueva convivencia social, como el uso de doble mascarilla, alcohol en líquido y gel, y el distanciamiento social de 1,5 a 2 metros de distancia entre cada persona. Además de hacerles recordar de no asistir a lugares donde exista mucho tumulto o aglomeración de personas. Luego, explicamos rápidamente las normas de convivencia que ya sabemos que debemos de tener, pero voy a hacer hincapié en dos normas de convivencia principalmente. En la número 1, que nos dice registra tu asistencia en clases. Cuando hablamos del registro de la asistencia, por favor, jóvenes, es reiterativo lo que se les está pidiendo. El registro de asistencia debe de ser de la siguiente manera: apellidos, nombres y el grado al que pertenecen. En este caso, como ejemplo, Arada Carrera, Orlando Hans, primer año B. Esa es la forma correcta como deben de ingresar a la clase para que se pueda registrar su asistencia. Y otra cosa muy importante de las normas de convivencia que hay que resaltar es sobre el respeto a la opinión de mis compañeros durante la exposición o opiniones e ideas. En este punto, por favor, recuerden que nosotros estamos trabajando con la herramienta de mano de Zoom, que cuando ustedes tengan alguna pregunta, alguna duda o quieran participar de la clase, pues se les pide por favor que levanten su mano. De esta manera sabré el orden en el cual ustedes están solicitando opinar. ¿Correcto? Una vez dicho las pautas iniciales, una vez dadas las pautas iniciales, vamos a iniciar con nuestro tema. Como pueden ver, vamos a analizar a cada uno de los dioses egipcios. En este contexto, jóvenes, ¿sí?, le voy a pedir, por favor, observar el siguiente video. Para ello se le da la siguiente recomendación: tener lápiz, lapicero, una hoja o cuaderno para que puedan apuntar las ideas principales. Vamos a observar con atención y luego vamos a comentar sobre lo que hemos observado del video. ¿Ok? Iniciamos. Hoy, en Historia, los dioses egipcios. El antiguo Egipto nos genera una gran curiosidad, ya sea por la grandeza de su civilización o simplemente por el misterio que se ha construido a su alrededor. Para adentrarnos en su mundo y comprender su historia, te presentamos a sus principales dioses. Amón, el oculto, era el rey de los dioses. Se consideraba la divinidad más versátil y conocida. Personificaba el poder creador y lo oculto. Tanto era así que resultaba invisible para los dioses y para los mortales. A su vez, era el protector de los navegantes. Por ello, no es extraño ver su nombre grabado en los timones de las embarcaciones del antiguo Egipto. Ra era uno de los dioses más importantes para los egipcios, puesto que les alumbraba cada día. En definitiva, era el dios del sol. Durante el día se representaba con una cabeza de halcón junto con un disco solar. Cada noche viajaba 12 horas de oriente a occidente por las 12 regiones del Duat, habitadas por monstruos que intentaban detener la noche y hacerla eterna. Fue Ra el que encomendó a Tot la misión de iluminar en la noche, convirtiéndolo en un dios lunar. Tot también era el dios de la escritura y de los cálculos. Todas estas características le daban el poder de medir el tiempo y crear los calendarios. Además, permitió el nacimiento de Osiris, Set, Isis, Neftis y Horus el Viejo, añadiendo 5 días nuevos al año. El origen de todo lo existente se atribuía a la diosa Mut. Se la situaba entre el Sol y la Luna como un tercer ojo que mostraba la perfección cósmica. Ante ella se pronunciaban unas palabras cuando alguien fallecía para que su cuerpo no se descompusiera. Isis, a su vez, era la reina de los dioses, la gran diosa madre que reconstruyó y embalsamó el cadáver de su esposo Osiris. Protectora de todas las madres y los niños, representaba la maternidad y el nacimiento.
También se le consideraba la institutriz del matrimonio. Como hemos dicho, Osiris era el marido de Isis y uno de los dioses más importantes del Antiguo Egipto. Conocido como el dios de la resurrección, era el encargado de acompañar a los muertos en su tránsito a una nueva vida. Se le consideraba un antepasado directo de la realeza. Horus fue el dios real más antiguo. Era el señor de la montaña, el lugar por donde el sol asomaba cada mañana. Cuando el culto de Osiris adquirió importancia, Horus se convirtió en su hijo. De esta forma, Osiris, Isis y Horus fueron la tríada más importante de dioses. En el libro de los muertos, Horus ayudaba al faraón a ascender al cielo. Su forma era la de un halcón. ¿Conocías estos dioses egipcios? Déjanos en los comentarios otros nombres que conozcas. Si quieres seguir aprendiendo con historia, suscríbete. Hasta el próximo vídeo. Solo escribí algo por el chat. Claro, a ver, los que no han podido imprimir la ficha, por favor, se les recomienda que tengan al menos las preguntas de forma virtual para que las puedan contestar y puedan avanzar, ¿correcto? Seminario García me profe. pide si puedo repetir el video. Lamentablemente no se puede repetir porque tenemos solamente una hora de historia universal y eso no nos va a permitir a nosotros a poder avanzar, ¿correcto? Sí, profe. Vamos a observar ahora nuestra ficha de trabajo del día de hoy. Nos dirigimos a nuestra ficha de trabajo. ¿Sí? A partir de lo que hemos observado en el video y de lo que vamos a trabajar en esta ficha, vuelvo a proyectar la ficha. Y ahora vamos a leer o vamos a analizar esta parte que nos dice sobre los dioses de Egipto, ¿correcto? La religión en Egipto. ¿Algún voluntario que quiera leer esta parte, por favor? Levantar la mano, ¿algún voluntario? Muy bien, Valentina, te escuchamos. Religión egipcia. La religión ocupó un lugar central en la vida de los egipcios. Eran politeístas, pues veneraban a muchos dioses como la mayoría de los pueblos del cercano oriente. Sin embargo, no todos los dioses tenían la misma jerarquía. Muchos de ellos eran divinidades locales, mientras otros lograron tener una difusión general. Además, cuando una dinastía surgía, imponía su dios local en la religión oficial. Entre los principales dioses se encontraban Ra, dios del sol y creador del mundo; Amón, dios de la luz y el aire; Osiris, dios de los muertos y la resurrección; Isis, mujer de Osiris, diosa de la luna; y Horus, dios de los cielos. Otro dios que gozaba de mucha popularidad era Tot, dios de la sabiduría, inventor de la escritura y protector de los escribas. En las pinturas y representaciones, los dioses se caracterizaban como seres humanos con atributos de animal, o con partes de su cuerpo de animal, como la cabeza o el cuerpo. Por ejemplo, Horus era representado como un halcón. De esta manera, la fauna egipcia era venerada en los templos, ya que, para los egipcios, cada animal representaba algún tipo de virtud. Los gatos, por ejemplo, se asociaban con la alegría, mientras que los perros representaban la muerte. Muy bien, muchas gracias, Valentina. A ver, me están escribiendo por el chat sobre el video. Jóvenes, por favor, el video, el enlace está en la misma ficha. Donde ustedes descargan la ficha, ahí van a encontrar el enlace del video. Revisen bien su material, ahí lo tienen, el video de hace 3-4 días atrás, está ya el video y la ficha a su disposición de ustedes. Así que por favor, observen que van a encontrar el enlace del video, ¿correcto? Si es cierto, hemos observado el video, quien no ha podido observar el video con lo que estamos leyendo y con lo que vamos a desarrollar, pues tienen las mismas ideas básicas del video, ¿correcto? Muy bien, necesito a otro voluntario quien pueda leer esta partecita de aquí. Muy bien, Canales, te escuchamos.
Aspecto religioso. Los egipcios eran politeístas ya que creían en varios dioses. Su principal dios era el dios Sol, al cual le construían grandes templos y también creían en la vida después de la muerte. Por esta razón, momificaban a sus muertos. Muy bien. Vamos a observar cómo era la vida cotidiana para los egipcios y cómo la relacionaban con sus dioses. En primer lugar, lo que debemos entender en cuanto a la religión egipcia era que era politeísta. ¿A qué se refiere la palabra politeísta? Poli significa varios, teo, Dios, es decir, que no adoraron a un solo Dios, sino a varios dioses. Se dice que había un aproximado de cantidad de dioses de 3.000 dioses dentro de Egipto, pero los que destacan pues son los principales, los que eran de tipo, digamos, global. Hubieron dos tipos de deidades, las deidades locales y las deidades, por ejemplo, decirlas como generales. Las deidades locales, cada pueblo egipcio, cada pueblito, cada comarca que había dentro de Egipto tenía su propio dios. Pero sobre este dios habían dioses más poderosos que se denominan los dioses generales de Egipto. Estos dioses, correcto, eran de adoración en todo Egipto por igual. Entre ellos radica pues la importancia de Ra, después que se llamó Amon-Ra. Vamos a ver la importancia de Horus, Isis, Osiris, ¿sí? Que van a ser la principal triada de lo antiguo Egipto que representaba el tránsito entre la vida y la muerte. Mientras que Osiris era el dios de la muerte, Horus era el dios de la vida, ¿sí? Correcto, o dios de la vida y gobernante de la vida, y Isis la que otorga la vida. Entonces, esta triada de quienes están sobre la vida, pues fue la tríada más adorada durante la época egipcia. Vamos a observar lo siguiente. Para poder iniciar con el desarrollo de nuestra ficha, ustedes ya tienen el conocimiento necesario para tener aquí, ¿correcto? Tener aquí la respuesta de estas dos primeras preguntas. La primera pregunta de la ficha nos indica lo siguiente. ¿Cómo era la vida cotidiana de los egipcios? Sabemos que en la vida cotidiana de los egipcios dependían mucho de las deidades a las cuales adoraban. Por ejemplo, ellos explicaban cualquier fenómeno natural estaba relacionado con, digamos, el buen estado o el buen humor de algunos dioses. Por ejemplo, si no había crecidas del Nilo, pues esto se debía a que los egipcios habían hecho algo para ofender a sus dioses. Si había abundante crecida en el Nilo, que servía para su agricultura, pues ellos lo determinaban que era porque los dioses estaban felices, porque eran adorados, tenían sacrificios, etc. De esta manera, la vida cotidiana del antiguo Egipto pues estaba muy relacionada con la adoración de los dioses. Y en este papel, los sacerdotes egipcios tomaron una importante función, tanto en la construcción de los templos para ritos sagrados, como ritos populares que se hacían a orillas del Nilo, la bendición que se hacía pues para el inicio de la cosecha, el término de la cosecha, etc. La mayoría de egipcios pues tenían muy presente la función de cada uno de estos dioses y cuál era, digamos, su determinación en cuanto a cómo esto impactaba en la vida del antiguo pueblo egipcio. Luego tenemos la pregunta número 2, que les va a cuestionar lo siguiente. ¿Cuáles son las diferencias que existen entre los dioses locales y los dioses generales? Hemos observado que entre los dioses locales y los dioses generales, ¿sí? Hay una gran diferencia. Los locales, que eran más de 3.000 dioses que existían a nivel local, por así decirlo, de cada uno de los pueblos del antiguo Egipto, y los dioses generales, que eran dioses, muy pocos dioses, que ahorita los vamos a estudiar, ¿sí? Donde pues está Ra, Horus, Osiris, Isis, Seb, que son los principales dioses que tenían una adoración de tipo general. Eran adorados por igual y eran los más poderosos de todo el antiguo Egipto. ¿Correcto? Hasta aquí, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, una curiosidad? Pregunto, hasta este punto, jóvenes, ¿tienen alguna duda, pregunta o curiosidad? Profesor, todo claro. Profe, todo claro. Perfecto. Entonces, 3 minutos creo que va a ser más que suficiente para desarrollar estas dos preguntas. Empezamos, por favor. Acabé, profe. Muy A ver, bien, profesor. muy bien. Los que ya van terminando, los felicito. Hay que darle también oportunidad a sus compañeros que tienen un poquito de desventaja en ese aspecto para que podamos culminar todos juntos. ¿Sí?
2 minutos Profesor, a 3 minutos hacer como una máximo. expresión, ¿lo puedo hacer en la tarde? Claro, ¿tienes una pregunta, Juan Francisco? No, profesor, yo no puedo hacer la impresión, lo puedo hacer en la tarde. Profesor, Claro, puedes desarrollar tu pregunta si gustas de modo virtual, no hay ningún problema en un Word, para que puedas ir avanzando y no se te vayan olvidando las respuestas que vamos avanzando de acuerdo cómo va la clase. ¿Entendido? profesor, Te escucho, Byron. profesor, usted estaba hablando de los dioses. ¿Cuáles son los principales, profesor? Vuelvo a repetir, dentro de la Y mitología los más egipcia, importantes. los más importantes son la tríada de los dioses. Vamos a ver en primer lugar a Isis, Osiris y a Horus, ¿no? Que son la tríada más venerada en el antiguo Egipto. Ahorita lo vamos a ver uno por uno. Tranquilícense. Y dentro de los dioses... Yo terminé. Muy bien, muy bien. Y entre los dioses creadores tenemos pues a Amon-Ra, que va a ser el dios Sol, que en este caso va a ser el creador de todo el mundo. También vamos a encontrar al dios Seb, que es considerado dios de la guerra, o también dios de la muerte, ¿sí? Vamos a ver la historia que lleva dentro de la mitología, dentro de estos dioses egipcios, ¿sí? Vamos Entonces a los principales eran Isis, Osiris, Horus, Horus, Mon-Ra, Ra Isa y Set. y Set. Profesor, Correcto. Profesor, ¿es perdón, Mon-Ra o profe. Ra? Amon-Ra. Al finalizar la cultura egipcia, en un inicio Amón y Ra eran dioses distintos, pero con el pasar del tiempo y con algunas modificaciones que hicieron algunos faraones, unificaron estos dos dioses en uno solo. Ya su nombre oficial al finalizar la cultura egipcia era Amón-Ra. Muy bien, Sobre eso. jóvenes. Todavía les queda un espacio de 1 minuto para que puedan culminar. En el chat estoy leyendo que me preguntan en la segunda pregunta dónde está la respuesta. Tienen que leer esta parte y ubicar cuál era la funcionalidad que tenían tanto los dioses locales como los dioses generales. Está dentro de la misma lectura que se encuentra en su ficha, por favor. Muy bien, ahora pasamos a esta parte de aquí. Necesito dos voluntarios, bueno, más de 2 voluntarios para poder empezar a analizar a los diferentes dioses egipcios. Levanten su mano, por favor, todos los que quieran participar y no las bajen hasta que vayan nombrando sus nombres. Todos los que quieran participar, por favor, vuelvo a repetir, pueden levantar su mano. Tengo 4 participantes ya. Muy bien. Empezamos con Muñoz Lara y Guerrero Quiste, con esos estudiantes. Por favor,
a Muñoz nos va a permitir la lectura de Ra, el dios del sol, y luego Guerrero Quispe nos va a leer sobre Amón, el dios de las ciudades de Tebas. Empezamos, por favor. Ra, el dios del sol. Es el dios del sol y una de las deidades más conocidas en nuestros tiempos. Aunque antes del 2400 años antes de Cristo, solo fuera una deidad sola menor. Sin embargo, a partir de la dinastía 5, fue convertido en un dios mayor y en el principal protector de los faraones, representando como un hombre con cabeza de halcón. Era el responsable de dar la vida a todo debido a su vinculación con el sol, razón por la que el dios Amón, uno de los más importantes de la mitología egipcia, acabaría funcionándose con Ra para convertirse en el gran Amón-Ra. Muy bien, continuamos con Guerrero. Amón, el dios de la ciudad de Tebas. Además de ser el dios de la ciudad de Tebas, el oculto, significa de su nombre. Fue adorado durante mucho tiempo como el creador supremo y la deidad más importante de los egipcios. Sin embargo, como hemos explicado anteriormente, acabaría siendo absorbido por Ra y convertido en Amón-Ra. Durante un periodo inicial fue conocido como el dios de los vientos. Por eso, muchas embarcaciones llevaban su nombre en el timón para encontrar protección durante sus viajes. Muy bien, hemos observado en primer lugar a Ra. Antes de, digamos, de la idea de que había un dios creador, ¿correcto? Se decía que el soplo de vida lo había dado Amón, que era el dios de Tebas. Este dios, quien había instaurado esta idea, ¿correcto? ¿Sí? Se le conocía en un inicio como el dios creador o también como el dios del viento, porque había dado el soplo de la vida. Sin embargo, ¿correcto? Con el pasar de los tiempos y las dinastías de los faraones, el faraón, ¿correcto? Aquímedes hizo que Amón-Ra ya no fuese el principal dios en adoración. Entonces, durante esta época de oscuridad en egipcio, porque no había dioses que adorar, solamente había uno, ¿sí? Como lo habíamos visto en las clases anteriores, Akenatón había establecido, ¿correcto?, la no adoración a Amón. ¿Sí? En este proceso de la historia egipcia, Amón perdió mucha importancia y poco a poco fue siendo olvidado, hasta que se le dio mayor importancia al dios Ra, a quien se le atribuyó todo lo que primero se creía sobre Amón, lo que provocó que ahora el dios del sol, ¿sí? El de cabeza de halcón, correcto, absorbiera como el nuevo dios creador de todo el mundo egipcio y además el dios del sol. Se decía que Ra andaba de oriente a occidente, correcto, para traer la luz al antiguo Egipto y evitar que la noche devorara por completo todo el mundo. Se dice que Ra luchaba constantemente contra un monstruo. Este monstruo que quería devorar el mundo era espantado durante las noches por Ra, dando él el sol durante el día. Se dice que si Ra no luchara todos los días contra este monstruo, pues la oscuridad permanecería en todo el mundo. ¿Correcto? Posteriormente, Ra absorbió todas las atribuciones de Amón y al finalizar la cultura egipcia, principalmente durante la etapa de Tutankamón, se le conoció ya como Amón-Ra. ¿Sí? Hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Profesor, Te escucho, Juan. Que Amurra lo comía que comía persona o qué. Vuelvo a repetir. Amón-Ra era el dios que se encargaba de espantar una bestia de la oscuridad. Esta bestia, quien quería devorar la luz que había en la tierra o en el mundo. Era el encargado de proteger durante las noches la lucha de esta bestia. Se decía que si no amanecía el sol era porque Ra había sido vencido por la bestia de la oscuridad. Continuamos. En esta oportunidad vamos a pedirle a Flores Juan Francisco y a García Juan la lectura en este orden.
Flores va a leer al dios Osiris y Juan Francisco a la diosa Isis. Empiecen, por favor. Juan Francisco, Sí, profesor. por Profesor, yo leo favor. el Osiris, ¿no? Sí, Osiris, y Juan Seminario va a leer Isis. Ok, profesor. Osiris, el dios de la resurrección. Osiris es uno de los principales y más importantes dioses de los egipcios. Según decisión de su padre, esta deidad debía heredar el reino de la parte fértil de Egipto, mientras que su hermano Set reinaría en la parte seca. Pero este último no soportó los celos y la envidia que éste le causaba y decidió matarlo, cortando su cuerpo en 14 trozos que esparció por el mundo. La hermana de ambos, Isis, que luego se convertiría en la esposa de Osiris, se encargó de reunir todos los trozos que encontró embalsamándolo para hacerlo resucitar. Nuevamente, se trata del primer indicio de momificación en esta cultura. Se creía que una vez al año Osiris moría y resucitaba, por lo que esta deidad de la resurrección y de los muertos, debido a que se le atribuía la responsabilidad de las crecidas del Nilo. Es también un dios muy vinculado a la fertilidad y la agricultura. Muy bien, ahora vamos a escuchar a Juan. Por favor. Isis, diosa de la vida, hermana y esposa de Osiris. Es la diosa más importante para los egipcios, la madre de todos los dioses y la dadora de vida. Se le consideraba la deidad de la maternidad y los nacimientos, pues fue la encargada de dar vida nuevamente a Osiris después de que Set lo descuartizara. Muchas gracias, Juan. Hemos visto en esta parte, pues, una de las historias míticas más grandes del Antiguo Egipto. Esta historia mitológica nos habla sobre qué sucedía con Osiris, Isis y Ra, la famosa trilogía o triada de dioses más adoradas en Egipto. Se dice que el dios Amón-Ra, que vimos anteriormente, o Ra, el padre de todo, el creador de todo, tuvo dos hijos principales. Estos hijos fueron Set y fueron Osiris. Osiris era el hijo, digamos, predilecto de Ra. Tenía un buen corazón, una buena personalidad y era justo. Así que Ra decidió darle a Osiris el gobierno sobre todos los dioses y sobre todo el Nilo. De esta manera, Osiris empezó a reinar sobre todo el Nilo. Y a Set le dio los territorios que correspondían al desierto, donde la vida era muy difícil y casi la vida, pues, no podía emerger. En este contexto, Osiris tuvo hijos con la diosa Isis. Su hijo fue Horus. Pero cuando Horus estaba muy pequeño, Set, cansado de la mala vida que tenía en el desierto, molesto, llegó hasta las orillas del Nilo a retar a su hermano Osiris y reclamar el trono, aunque esta no era la voluntad de Ra. Set, con la cólera, el odio y el resentimiento que había acumulado durante muchos años, descuartizó a Osiris en 14 trozos o 14 pedazos. Los repartió por todo el Nilo y se proclamó como nuevo rey, quitando y usurpando el poder y digamos, el reinado de Osiris. De esta manera, Set fue considerado por mucho tiempo el dios de la guerra, el dios de la muerte, o fue considerado como una entidad maligna. Con el tiempo de los años, Isis escondió a Horus de Set para que no lo matara y fue a recolectar los 14 trozos que habían sido que había sido despedazado Osiris. En este contexto, Isis, que era la diosa de la vida, embalsamó a Osiris y le dio nuevamente vida. De aquí viene la idea de embalsamar o momificar a los muertos egipcios para que en algún momento la diosa Isis nuevamente los regrese a la vida. En este contexto, Horus fue creciendo
hasta que se enfrentó contra Set. Horus vence a Set y se proclama como nuevo rey, correcto, para poder gobernar todas las tierras y como dios principal. Su padre, quien fue embalsamado y fue dado a la vida por Isis, se transformó en el nuevo amo de la muerte. De así se le conoce a Osiris como el dios de la muerte. Las leyendas egipcias dicen que Osiris resucita una vez al año para visitar a su familia, correcto, y salir del mundo, del inframundo donde se encontraba gobernando. Muy bien. Ahora necesito 2 voluntarios más. A ver, ¿quiénes se ofrecen? De manera voluntaria. 2 valientes estudiantes. Muy bien. Vamos a empezar con García. García, vas a leer el texto que indica sobre el dios Horus y Canales nos va a leer sobre el dios Anubis. ¿Correcto? Empezamos, por favor, rápido, antes que nos gane el tiempo. García. Ya, Horus, el dios del cielo. ¿Lo soy yo? Sí, continúa, por favor. Horus, el dios del cielo, representado con cabeza de halcón y doblemente coronado. Horus era el dios del cielo, el hijo de Isis y Osiris, quien tuvo que ser escondido por su madre, pues su tío Set también quería matarlo para impedir que heredara el trono. Se le considera como el elevado quien lucha contra Set para vengar lo que hizo con su padre, consiguiendo finalmente matarlo y convertirse en el dios del mundo de los vivos mientras su padre gobernaba el mundo de los muertos. Junto a su padre conforma una de las triadas de dioses más importantes del antiguo Egipto. Muy bien, Canales, continúa, por favor. Fabricio. Anubis, dios de las momificaciones. Continúa, Fabricio, por favor. Representado tanto como hombre con cabeza de chacal como por un chacal, es el sobrino de Osiris y uno de los primeros dioses del más allá, siendo conocido como el señor de la necrópolis. Es el encargado de presidir los rituales de momificación y también de acompañar el cuerpo del difunto al más allá, guiándolo hasta su camino final. Muy bien, hemos visto tanto a Horus, el dios más adorado, considerado como el dios que gobierna la vida, y hemos visto a Anubis, el dios de la momificación y el dios que guía a las almas que han fallecido, las guía por todo el sendero del inframundo hasta llegar a su juicio final, que es lo que vamos a observar en la siguiente clase. Continuamos estudiando y analizando a los dioses egipcios. Estos van a ser los 2 últimos dioses. 2 voluntarios, los 2 últimos voluntarios que nos hablen sobre Set y sobre la esposa de Horus, Hathor. A ver, ¿quiénes ofrecen? Muy bien, vamos a escuchar a García con Set y luego a Guerrero con Hathor. Empezamos, por favor. Empezamos, García. García, ¿tienes tu micro apagado? Set, dios de las tinieblas o del desierto. Set fue la
personificación del mal y la destrucción en la mitología egipcia. Eso principalmente por su decisión de matar y descuartizar a su hermano. Su cabeza de extraño animal reforzaba la creencia de que era un dios oscuro. Sin embargo, también fue la deidad del desierto, pues a él le correspondió reinar en la parte seca de Egipto. Durante un breve periodo de la historia del antiguo Egipto, fue considerado como un protector de las caravanas en el desierto. Sin embargo, mayoritariamente fue visto como el dios de la tiniebla. Muy bien, ahora vamos a escuchar a Thor. Vamos a escuchar a su compañera Lisday. ¿Te escuchamos, por favor? Hathor, diosa del amor, la fiesta, la danza. Su nombre significa la morada de Horus, y junto con Isis fue una de las diosas egipcias más veneradas. Era la esposa de Horus y representaba muchas de las cosas buenas de la vida. El amor, la alegría, la música, la danza, por lo que era muy querida por los fieles. Muy bien, jóvenes. Hasta aquí hemos observado los principales dioses de Egipto. Volvemos a nuestra ficha de trabajo. Aquí tienen dos actividades. A partir de lo leído anteriormente y de lo observado en la diapositiva, les quedan 3 preguntas por desarrollar. ¿Sí? Que son, ¿cuáles son los principales dioses de Egipto que los acabamos de analizar? Muy bien. ¿Cómo eran representados los dioses de Egipto? Recordamos que los dioses de Egipto eran representados por cuerpos humanos y cabezas de animales, lo que le permitía a los antiguos egipcios venerar una combinación de la humanidad con las atribuciones de los animales sagrados a los cuales también ellos adoraban. ¿Por qué la religión egipcia es politeísta? Pues ya sabemos que es porque adoraban a muchos dioses. Luego tienen un segundo texto y tienen 2 preguntas que quedarían como tarea. Y por último, estas preguntas de complementación que también quedarían como tarea. Ahora, por favor, quiero que estén atentos para tomar la asistencia del día de hoy. Estén atentos para que puedan responder con la palabra presente conforme vayan escuchando su apellido, por favor. Empezamos. Hoy día hemos trabajado con primer año B el curso de Historia Universal. Muy bien. Arnau, ¿no está? Bellido, tampoco lo encuentro. Borjas. Presente, profesor. Buen día. Presente, profesor. Cabrera. Presente, profe. Canales. Presente, profesor. Campos. Presente, profesor. Canchari. Profesor, antes de mi nombre era Jairo. Sí. Canchari, vuelvo a repetir, conforme voy llamando. Presente, Cañedo. Presente, profesor. Flores, Juan Francisco. Presente, profesor. Fuentes, Melanie. ¿No está? Guerrero. Presente. Guerrero Quispe. Presente, profesor. Hernández Miguel Ángel. Hernández Miguel Ángel. Hernández Ivana. Hernández Rodrigo.
Guamaní Ancos, Presente, profesor. Hurtado de la Cruz, Presente, profesor. Laura Presente, profesor. Mata, Profesor. Medina Luis Jesús, Morón, Presente, profesor. Muñante Kevin, Muñante Kevin, Muñante Enrique, Presente, profesor. Muñoz Marcelo, Presente, profesor. Napanga, Napanga. Presente, profesor. Por favor, jóvenes, atentos a la asistencia. Pardo, Presente, profesor. Paredes, Peche, Presente, Peche. profesor. Continuamos. Peña, Presente, profesor. Pebes, Presente, profesor. Portugal, Presente, profesor. Ramos, Presente, profe. Reynoso, Presente, profesor. Salazar, Presente, profesor. Seminario, Presente, profesor. Presente. Toledo, Presente, profe. Valle, Alexandra, Valle, Alexandra, Valle, Franco Presente. y Vicuña. Presente, profesor. Muy bien, jóvenes. Vuelvo a repetir, como hemos trabajado ya, las actividades que quedan pendientes serían la actividad 2 y 3, que sería estas preguntas de aquí que faltan complementar, la actividad 2, correcto, que hay un texto y hay 2 preguntas, y la actividad número 3. Eso quedaría como tarea. Deben de subir la ficha como máximo en un periodo de 6 días, como indica la plataforma. Profesor, Muy ¿cuál bien. era la actividad 2 y la actividad 3, no? Correcto, deben de entregar en pocas palabras toda esta ficha resuelta. ¿Sí? Que está muy fácil para que la puedan desarrollar. Está muy, muy fácil. ¿Correcto? Igual tienen las diapositivas y también tienen el video de complementación. Y por la tarde van a tener el video de la clase del día de hoy ya disponible para que lo puedan observar si es que tienen alguna otra duda. Muy bien, jóvenes, ya hemos superado el tiempo, acabado la hora. Nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad. Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Bye. Profe. Hasta Chao, luego. profesor.